Santiago Moya, bueno, Moyao, leído esta novela y bueno, fundamentalmente me pareció una novela, ¿no? Entonces pensaba yo, ¿cómo será hacer una novela dibujando, digamos, ¿no? Por supuesto que hay muchas novelas gráficas y empieza a ver cada vez más, en el gusto de los chicos pareciera ser que les gusta más la novela gráfica, pero la profundidad de esta novela también me llamó mucho la atención, me hizo acordar a otras novelas que yo he leído cuando era joven, y quería saber cómo se te ha ocurrido esta idea. Pues mira, sí, justo yo diría que yo soy de esos jóvenes que les gustaba, bueno, todavía me gustan mucho las novelas gráficas, los cómics, son un medio que son muy atractivo, es muy atractivo, muy llamativo, y pues para mí, que crecí leyendo muchos cómics, pues también poco a poco fui encontrando otros trabajos también de ese medio que creo que podían abordar temas importantes, temas históricos, temas de relevancia social, y pues mi intención era de alguna manera poder aprovechar ese medio que siempre me había gustado tanto e intentar plasmar algo de lo que, pues de lo que veía, de lo que hace 9 años cuando sucede la desaparición de los 43 estudiantes normalistas, pues me mueve mucho y sobre todo el ver a los familiares que están en busca de sus familiares desaparecidos, como que fui entendiendo un poco más este fenómeno, entendiendo también más su relevancia histórica, no solo en México, ¿no? Sino también todo en Latinoamérica. Y pues tratar de ver si podían de alguna manera estos dos, este tema y este medio, pues unirse, ¿no? Y de alguna manera Mandrágora es un esfuerzo para poner sobre la mesa este tema a través de un medio que a mí me gusta mucho. ¿Sientes que la juventud, que los hombres más jóvenes hoy están más preocupados por lo que está pasando en México? ¿Están echando menos mano de la imaginación? ¿Están asentando más en la realidad? Pues es que yo creo que las condiciones del país, o sea, bueno, a mí que me tocó el gobierno de Calderón y ver como la guerra contra el narco, y sí ir sintiendo cómo el país iba cambiando en términos de inseguridad, en términos de ya no viajes tanto, no te vayas por tal carretera. Y bueno, evidentemente yo vivo en la Ciudad de México, yo vivo en una zona pues, muy privilegiada y crecí en un hogar muy privilegiado, pero al final también creo que es difícil ignorar en cualquier ámbito de que vivas en México la realidad de la violencia. Entonces, sí, creo que desde muy temprano uno empieza a tener una noción de la violencia que existe latente, incluso aunque no la estemos viendo, ¿no? Pero existe y permea todos los ámbitos del país. Entonces, de alguna forma, este libro podría, creo, acercar a algunos jóvenes a poder sensibilizarse o a reflexionar sobre muchos de estos temas. Me hizo acordar un poco por la profundidad al Eternauta con este libro de Oestergel y los dibujos de Solano López. ¿Quiénes son tus maestros y cómo has hecho estos personajes que en principio, por supuesto, es muy conmovedor encontrarlos borrosos, digamos, ¿no? Borrosos de los rostros? Eso me resultó tan conmovedor, digamos. Es como decir, veo, pero tampoco veo, ¿no? Es decir, veo a los desaparecidos, pero no los veo, digamos, ¿no? Entonces eso me pareció muy fuerte. Sí, pues bueno, te confieso que no he leído El Eternauta completo, pero sí que precisamente algo que a lo mejor vincularía, creo que estos trabajos, es que pues mucho de lo que veías en El Eternauta era el valor de las relaciones, ¿no? Del conjunto, de trabajar juntos, del no saber cómo a veces acercarte a otro en una situación difícil. Ahí, por supuesto, es una historia de ciencia ficción, pero también importante en términos sociales. Y aquí, pues también creo que estos personajes que armé, para mí era un intento de todo lo que he leído en el proceso para hacer este libro, de los testimonios de madres y padres buscadores, del dolor que implica esta ambigüedad de no tener respuestas, pues cómo se manifiesta en diferentes personalidades, ¿no? O sea, en el libro, cada una de estas 5 madres que tiene hijos desaparecidos, creo que está lidiando con ello de una manera diferente y nuestra protagonista es, por supuesto, la que tiene como más vitalidad en el sentido de querer salir a buscar y hacer y tomar acción, ¿no? Pero creo que eso no le quita, ni le quita a ninguna de ellas el amor
que le tienen a las personas que les faltan, ¿no? Y eso creo que precisamente hace que siempre se encuentren presentes estas figuras ausentes porque determinan su vida, ¿no? Les han cambiado las dinámicas de su día a día porque les faltan, pero eso no significa que están ausentes completamente, su memoria las mantiene vivas y pues es un relato, creo yo, de esta unión que termina generándose, ¿no? Entre ellas para poder avanzar en esta búsqueda. Ahora, es una memoria individual, no colectiva, digamos, ¿no? A mí me pasa eso, vengo de un país de desaparecidos, estoy mirando ahora mucho el tema de Chile porque se cumplieron los 50 años del golpe. Yo digo, ¿qué pasará después, no? Porque pocos periodistas, pocas, bueno, tu novela ahora, hay poca gente que se preocupa por lo que pasa después, ¿no? ¿Qué le pasa a una persona a la que le desaparece un miembro de la familia? ¿Cómo puede ser eso, no? Claro. Pues sí, o sea, algo que también traté de poner en la novela es esta sensación un tanto apocalíptico. En general es una especie de exageración un poco el lugar en el que se encuentra. Es un desierto en medio de la nada, es un pueblo vacío en medio de la nada. No es una desolación absoluta, quizás un poco exagerada, pero pues hay elementos un poco así en el libro. Pero al final creo que hay esta presencia de esta mina, ¿no? Que está creciendo, que se va a llevar el pueblo eventualmente y para mí esa es una analogía del olvido también, ¿no? De qué pasa si de alguna manera se permite que se dejen pasar las cosas, ¿no? O sea, estas personas creo que tienen este dilema de, bueno, ¿puedo seguir en esta lucha o lo olvido? ¿Sería justo? Pues por supuesto que no, ¿no? Hay una dignidad humana que hay que creo yo que se tiene que pelear por ella y se tiene que dar voz precisamente para que no sea arrastrada y no se sume a un mar de olvido donde la impunidad puede florecer, ¿no? Creo que es un poco eso. Ujú. También es cierto que dedicas el libro a tu madre que te va a buscar hasta el fin del mundo y pienso en todas esas madres que han formado las madres de Plaza de Mayo y por supuesto las buscadoras aquí, ¿no? Que son atacadas tanto por el gobierno como por el crimen organizado y siguen buscando esos huesitos que les da cierta vida. Me contaba una de las buscadoras que las madres suelen tener muchísimos problemas de salud, problemas de pierna, pero cuando salen a buscar parecen de 20 años. Increíble. Claro, claro. Pues sí, te digo, o sea, yo creo que al final esta no es una historia mía, ¿no? Y también me preguntaba yo mucho como, bueno, ¿qué hago yo tratando de contar las historias de otros? Pero precisamente hubo un texto cortito que creo que publicó Obras de Arte Comentadas sobre el por qué contar historias de otros, ¿no? Y a mi parecer, pues es que si te mueve, o sea, yo sé la relación que tengo con mi mamá, sé la relación que tengo con mi familia, que me quiere mucho, ¿no? Y que para mí sería devastador perder a alguien de mi familia y yo sé que para ellos también sería devastador perderme a mí. Entonces no es, yo creo que la mayor parte de la gente a la que le he mostrado este libro, incluso lo platicamos, pues es difícil hablarlo porque es muy fuerte, pero ahí creo que es fácil que te mueva fibras porque precisamente cuando te pones en los zapatos o imaginas el mundo que implica eso, pues sí sería cambiar tu vida para poder perseguir esta búsqueda, ¿no? Y poder tener certeza o verdad de en dónde están las personas que queremos, ¿no? Entonces, para mí era por eso tan importante tratar de encontrar una manera de hablar de este tema. Sí, también está el sentido de comunidad y la empatía, digamos, ¿no? Si somos comunitarios, si somos empáticos, todo lo que le pasa al otro nos pasa a nosotros también. Sí, por supuesto. O sea, creo que al también tratar de hacerlo un cómic es, pues, tratar de generar una manera en la que si bien podemos estar siguiendo las noticias y podemos verlo seguido, pero también creo que corremos el riesgo de caer en un cierto cinismo de decir, bueno, es que este país está mal y siempre pasan estas cosas, pero cuando empezamos a caer en eso, creo que olvidamos, pues, la dignidad de la vida humana, ¿no? O sea, no podemos, creo que tampoco ceder a eso o a una desesperanza absoluta, porque si hay algo que es admirable en estas personas que buscan, pues es en esa unión y creo que hay algo contagioso en la necesidad de querer hablar al respecto y creo que este trabajo pues es un intento de eso. Técnicamente, ¿cómo lo has hecho? ¿Has escrito primero o has escrito haciendo dibujos? ¿Cómo fue el tema?
Pues mira, yo cuando hago cómics, por lo general agarro un cuadernito y escribo un poco como en verso, como muy libremente al principio, poniendo ciertas ideas, ciertas frases que me parecen importantes, y voy dialogando un poco conmigo mismo. Hay momentos en los que se vuelve como un diario en el que estoy como rebotando ideas conmigo para también, sobre todo con este tema que creo que es muy sensible, que es uno que creo que se tiene que manejar con mucho respeto y realmente a mí no me toca decidir si eso se logró o no se logró, pero bueno, creo que sí era importante reflexionar mucho sobre las palabras y sobre el tipo de dibujos que iban a acompañar estas primeras anotaciones. Y posteriormente ya se escribe un guión como si fuera de cine, o bueno, así lo manejo yo, y lo voy distribuyendo ya en páginas, pero cuando haces eso, pues es donde también empiezas a pensar cuáles son las imágenes que más te importan, cuáles son las que no quieres mostrar tampoco, porque para mí esta es una historia que la violencia es muy implícita, ¿no? En todo esto, y no quería tampoco caer en algo particularmente gráfico o crudo, que por supuesto que lo es y tiene algunos momentos fuertes, pero no quería que fuera una pieza amarillista, ¿no? Ujú. Bueno, por el Fondo de Cultura Económica realmente estás al alcance de todos, está en un precio relativamente asequible, digamos, que ahora que están tan caros los libros. La última pregunta es cómo sientes estar editado por el Fondo de Cultura Económica y saber que tu novela va a llegar precisamente a esos jóvenes que tú estás pensando como lectores, ¿verdad? Pues para mí sí es un sueño realizado el que pueda tener este alcance. Hay muchas novelas gráficas que me gustan mucho, pero justo lo son ediciones muy caras, es muy difícil obtenerlos. Y bueno, el hecho de que esto pueda llegar tan lejos, que esté en todo el país, que esté a la mano de gente joven, como dices, creo que es un precio decente. A mí me parece que quedó muy bien también el trabajo de impresión. Y pues sí, Sí. es realmente, o sea, me siento muy bien de que ya exista y de que pueda llegar a diferentes ojos, ya sea que les guste, les mueva o no les guste o lo que sea, pero bueno, creo que el solo hecho de sentarse a leerlo ya es una buena disposición, creo que a abordar el tema y eso pues para mí es muy bueno. Muchas felicidades y muchas gracias por la entrevista. No, muchísimas gracias a ti, Mónica. Que estés muy bien.